hay algo que es un hecho. El votante de 2018, el que votó por López Obrador, votó por ciertas cosas, entre ellas la corrupción exagerada del sexenio anterior, de los sexenios anteriores, y la ineficacia para combatir la inseguridad, que había ido tremendamente en incremento. Ante esas evidencias, el ciudadano dice: otra opción, López Obrador, que es una oferta social, pero además que dice que no hay corrupción y que va a acabar con la inseguridad. Y cuando inicia López Obrador reconociendo ese tema, dice: si no acabo con la inseguridad, sería un fracaso de la 4T. O sea, acepta que esa es una de las metas que tiene, ¿no? Vea, durante los 3 primeros años, hasta diciembre incluso, reclamamos de decir, pues que me vengan con puntos de inflexión y que bajó 0.8. O sea, no los contratamos para mantener alta la inseguridad, sino para que bajara la inseguridad, no para mantenerla alta, porque decían, ya no sube. Bueno, los datos que acaba de dar el gobierno sobre inseguridad, ya nos los platicará Carlos Pena el próximo martes, pero es que bajó, y bajó en un porcentaje que no había habido un mes en donde había bajado en ese porcentaje. Y entonces, pues es como echan campanas al vuelo y dicen, ya estamos bien. No, aquí el problema es que diles eso de que bajó la inseguridad en algunos estados. Se concentró. Y tenemos casos de, a ver, Colima, ¿cómo les decimos que bajó la inseguridad? Zacatecas, Sonora, Guanajuato, Michoacán, salir con campanas al vuelo y decir, ya la inseguridad bajó, porque en el agregado nacional haya bajado, es absurdo. O sea, la tienen que acabar, no arrinconar, y a muchos mexicanos que viven en esas zonas están sufriendo. A ver, los desplazados de Zacatecas. Cuando vemos esa situación, entonces ahorita que en este punto Pepe puso la inseguridad como un asunto de que es un reto de la 4T, no es un reto del promedio, es un reto en la calidad de vida. O sea, que los mexicanos vivan conscientes de que la inseguridad acabó y que la justicia está presente, porque la impunidad sigue, por cierto. Este asunto de los periodistas, del secretario de Estado, tiene que ver con ese escalamiento de violencia verbal a violencia física. De hecho, haciendo una crónica de cómo llega el tuit del secretario de Estado norteamericano, es enero, asesinato de periodistas. Enero. Luego, en febrero, ante la evidencia del escándalo de esta investigación sobre Casa Gris, hay una exposición de los supuestos ingresos de un periodista que viola la ley. La siguiente semana, que es la semana pasada, los periodistas se manifiestan en todos lados, en el legislativo, en las conferencias de prensa, no solo del presidente, sino de los estados. Hay manifestación de los periodistas quejándose de violencia y de presiones. En ese ambiente sale un secretario de Estado norteamericano, por cierto, coincidiendo con un senador republicano, pocas veces se ve en ese sentido, y dice apoyo a los periodistas. Y el presidente, recordándome mucho aquella frase de con todo respeto, aquel presidente que dice no me meto con los gobiernos extranjeros, pues ya este mes ya nos endilgó un Austria egoísta, Panamá Santa Inquisición, España conquistador. La pausa. Y ahora injerencista. O sea, alguien que dice no me meto con los gobiernos extranjeros, pues es bastante meterse con estos calificativos. Y hoy sí vimos algo importante. Es un tuit del secretario de Estado que es una postura del gobierno norteamericano, no es una postura personal, ¿no? Entonces no lo dejemos nada más como que lo puso en su tuit, se le ocurrió en la noche, lo puso. No, sale con toda la acreditación que se haya puesto la CIA, Seguridad Nacional, todo, así lo autorizaron y así lo pusieron. A ver. Para además, Roy, ¿en qué momento? En el peor momento de la crisis de guerra, quizá desde 1962, con la crisis de los misiles en Cuba, siendo John F. Kennedy presidente. En medio de esta crisis, la peor del gobierno de Biden, la más grave, mejor dicho, se da tiempo para hacer el señalamiento de la violencia contra los periodistas en México, Roy. Así es una postura del gobierno norteamericano, esa es. Sí. En esto que estamos hablando, que básicamente es la polarización, ni es nueva, ni es solo en México, no es un discurso. El presidente lo usa como un mecanismo, como un discurso de vida, así ha hecho su política. Y entonces, a ver,
criticar o no criticar al presidente parecería que solo lo criticamos. Lo que puedo decir es que a mí no me gusta, se me hace peligroso, pero al presidente le ha dado resultado. Llegó a la presidencia y se ha mantenido popular con ese discurso de polarización. Y en este discurso de polarización ha escalado. ¿Por qué? Porque empezó siendo una polarización sobre el PAN y el PRI, conservadores neoliberales, neoporfiristas, se fue contra empresarios después en la polarización, ubicándolos como los conservadores, neoporfiristas, etcétera. Y de repente de los empresarios salta a los periodistas, ¿no? Y en esa clasificación. Y esa polarización con periodistas lo lleva hoy a enfrentarse con Estados Unidos. Y ahí sí ya caen problemas. No es lo mismo en un discurso de polarización interna que busca de alguna manera incluso tener ventajas de popularidad o electorales, a un discurso que te enfrente a una potencia con Estados Unidos con el cual no nos conviene estar peleados. Es nuestro socio comercial más importante, de él depende el bienestar de muchos mexicanos, como para estar peleado con él.